¿Por qué está aquí la foto de esta señora? Ella vive en la casa de al lado. El ramo de crisantemos blancos se deslizó de las manos de Javier y cayó al suelo de mármol con un susurro seco. Sus pupilas se dilataron, su corazón pareció detenerse por un instante eterno. La mujer de la fotografía era Sofía, su esposa, fallecida hacía 7 años. ¿Qué estaba diciendo aquella niña que había encontrado por casualidad en el cementerio, en el 7º aniversario de su muerte? ¿Era posible que Sofía estuviera viva? No lo sabía, no podía saberlo. No era consciente de que en el momento en que la verdad de aquellos 7 años saliera a la luz, su vida entera se haría añicos. La voz de Javier, temblorosa y cargada de un anhelo infinito, resonó en el silencio solemne del pabellón de nichos. Sofía, ya han pasado 7 años. Aquel día era el 7º aniversario del fallecimiento de su esposa. En su mano, antes de que cayera, sostenía un ramo de crisantemos, las flores que ella siempre había amado. En la tercera planta del columbario, en el nicho bañado por la luz más cálida y dorada del sol de la mañana, solo reposaba la fotografía de Sofía. Nunca habían encontrado su cuerpo, así que la lápida de mármol sellaba un espacio vacío. En la imagen ella seguía sonriendo, una sonrisa radiante que ahora partía en dos el alma de Javier. He vuelto a ponerlo todo en su sitio, pero sin ti no significa nada. Javier no pudo continuar. Inclinó la cabeza, vencido por un dolor que el éxito no había logrado mitigar. Había triunfado, sí, pero la persona con la que anhelaba compartir ese triunfo no estaba. La vacuidad de esa victoria era un veneno que sentía correr por sus venas cada día, cada noche solitaria en su ático con vistas a todo Madrid. Fue en ese preciso instante cuando escuchó unos pasos menudos cerca de él. Al girar la cabeza, vio a una niña de unos 9 años que miraba fijamente la fotografía de Sofía. «Pequeña, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás aquí?», preguntó Javier con delicadeza. Le pareció extraño que una niña estuviera sola en el cementerio a una hora tan temprana. La niña levantó la vista hacia él y respondió con una naturalidad desconcertante. «He venido porque es el aniversario de mis padres». «Señor, ¿usted conoce a esta señora?». El corazón de Javier dio un vuelco violento. El dedo de la niña señalaba, sin lugar a dudas, la foto de Sofía. «Esa era mi esposa. Murió hace 7 años». La respuesta de la niña fue una daga de hielo que se le clavó en el pecho, dejándolo paralizado en el acto. «No, no es verdad. Esta señora vive en la casa de al lado». Los ojos de Javier se abrieron de par en par, desorbitados. Sintió que las rodillas le flaqueaban y el suelo frío del cementerio comenzó a girar a su alrededor, un carrusel vertiginoso de mármol y flores marchitas. ¿Qué has dicho? No puede ser. La voz se le quebró, incapaz de articular las palabras. Pensó que quizás era una broma cruel de una niña, pero al mirar de nuevo la fotografía y luego el rostro de la pequeña, vio una seriedad inquebrantable en su expresión. «Es verdad. Me cuida como si fuera su hija. Es idéntica a la de la foto». La voz clara y cantarina de la niña rompió el silencio sepulcral. Javier tuvo que apoyarse en la pared de nichos para no desplomarse. «¿Qué? Repítelo por favor solo una vez más». Su voz era un susurro ronco forzado desde lo más profundo de su ser. En sus 45 años de vida, jamás había experimentado una conmoción semejante. La niña ladeó la cabeza con una inocencia que contrastaba brutalmente con la tormenta que se desataba en el interior de Javier. «Esta señora vive en la casa de al lado. Ahora tiene las manos más ásperas, pero su cara es exactamente igual que en la foto. Aunque a veces parece que echa de menos a alguien». Javier agarró a la niña por los hombros. Sus manos temblaban tanto que no podía controlar la fuerza. «¿Estás segura? ¿Estás completamente segura de que es idéntica a esta persona?» Sí. Es muy buena conmigo. Cuando mis padres murieron el año pasado, si no hubiera sido por ella, los ojos de la niña se humedecieron. Javier la soltó, retrocediendo un paso. Su mente era un lienzo en blanco, un caos de emociones imposibles de procesar. ¿Su esposa, a la que había llorado durante 7 años, estaba viva? «¿Dónde vives?».
¿Puedes llevarme, por favor? Había una súplica desesperada en su voz. El miedo a que la niña se negara le atenazaba el pecho. Sin embargo, ella asintió sin dudarlo. Claro. Ella siempre parece estar esperando a alguien. A lo mejor es usted esa persona. Javier siguió a la niña fuera del columbario. Sus pasos hacia el coche eran rápidos pero, al mismo tiempo, pesados como el plomo. ¿Sería realmente Sofía? ¿Y si estaba viva, por qué no le había contactado en 7 largos años? Un torbellino de preguntas sin respuesta le martilleaba la cabeza. Subió a la niña a su Mercedes negro y con manos temblorosas arrancó el motor. Introdujo la dirección en el navegador y la pantalla mostró un mensaje: tiempo estimado de llegada, 30 minutos. Respiró hondo y puso el coche en marcha lentamente. El cementerio, visto por el retrovisor, se fue haciendo cada vez más pequeño, mientras su corazón latía cada vez más deprisa. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó la niña desde el asiento del copiloto con genuina preocupación. Las manos de Javier, aferradas al volante, sufrían un temblor casi imperceptible. «Sí, estoy bien», mintió. No estaba nada bien. Su corazón latía de forma irregular, su respiración era entrecortada. El paisaje que se sucedía a través de la ventanilla se veía borroso, desenfocado. Y en ese instante los recuerdos de hacía 7 años se desataron, rompiendo los sellos que los habían mantenido confinados. La oficina. Recordó su antigua oficina. Aquella mañana el teléfono no había parado de sonar. Su secretaria había entrado corriendo en su despacho con el rostro pálido como el papel. Presidente Construcciones Acero acaba de cancelar el contrato. ¿Qué? Antes de que pudiera levantarse sonó otro teléfono. Esta vez era Logística Anseón. También rescindían su acuerdo. Como si se hubieran puesto de acuerdo, todos sus socios comerciales le estaban dando la espalda, uno tras otro. En la sala de juntas, los rostros de los directivos eran un poema de desolación. El director financiero preguntó con voz temblorosa: ¿de verdad es el fin? Javier no pudo decir nada. La empresa que había levantado con sudor y lágrimas durante 10 años se estaba desmoronando en menos de un mes. Cuando todos se marcharon, se quedó solo en la sala vacía, abrazando una pila de documentos, con la cabeza entre las manos. Entonces sonó su móvil. Al ver el nombre en la pantalla, el rostro de Javier se endureció. Ricardo Vargas. El presidente de Grupo Horizonte, su principal competidor. Diga. Javier, ¿qué tal? Ya has vuelto en ti. La voz burlona al otro lado de la línea era inconfundible. Javier apretó los dientes. ¿Has sido tú? ¿Yo? No digas eso, hombre, me ofendes. Simplemente he seguido las reglas del mercado. Podía imaginar a Ricardo Vargas en su lujoso despacho con vistas a la Castellana, recostado en su sillón de cuero, con las piernas cruzadas con arrogancia. Javier, aún no es tarde. Entrégame la tecnología. ¿Crees que tienes fuerzas para resistir? Jamás, respondió Javier con firmeza. Al otro lado de la línea se escuchó un suspiro. Entonces tu empresa se acaba hoy. Piénsalo bien. Tienes una familia. La llamada se cortó. Y tal como había dicho Vargas, al día siguiente llegaron en masa las cartas de rescisión de contrato. Pocos días después, en la puerta de su fábrica, un enorme precinto rojo con la palabra embargado lo sentenciaba todo. En medio de aquel caos, recibió la llamada de sus padres. La voz de su madre estaba quebrada por el llanto. Javier, Sofía ha desaparecido. En la costa. Javier sintió que las rodillas se le doblaban. El móvil se le resbaló de las manos y cayó al suelo. No podía creerlo. No quería creerlo. La noche en que corrió hacia la costa cantábrica seguía grabada a fuego en su memoria. El viento frío y salado, el rugido violento de las olas y en la arena, solitario, un zapato de Sofía. Unas zapatillas de deporte rosas. Sus favoritas. Sofía. Sofía. Gritó hasta desgarrarse la garganta, pero solo el mar le respondió.
Rastreó la costa con una linterna, pero el único rastro de su esposa era aquel zapato. Javier se arrodilló en la arena, abrazando el zapato contra su pecho, y aulló de dolor. La búsqueda continuó durante una semana. Se movilizaron guardacostas, equipos de rescate e incluso perros de búsqueda, pero no encontraron nada. Ni un cuerpo ni una pista. Sofía había sido engullida por el mar. Organizó un funeral, pero el ataúd estaba vacío. Solo una fotografía sobre un mar de flores. Fue entonces cuando alguien se le acercó. Era el asistente de Ricardo Vargas. Señor Alonso, mi más sentido pésame. El hombre dejó caer un sobre negro sobre la mesa frente a Javier. El presidente Vargas dice que le da una última oportunidad. Venda la tecnología, aunque sea por una miseria. Necesitará dinero para el funeral, ¿no? Javier levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la rabia, pero la realidad era demasiado aplastante. No tenía dinero ni para pagar el funeral, y los acreedores ya habían empezado a acosarle incluso en el tanatorio. Con mano temblorosa, abrió el sobre. Era un contrato para vender por una miseria la tecnología que había desarrollado durante 10 años. Javier se mordió el labio hasta hacerse sangre. Y firmó. En el instante en que la tinta se secó sobre el papel, comprendió que lo había perdido todo. Su empresa, su esposa, su dignidad. Los 7 años que siguieron fueron un infierno. Empezó de nuevo en un estudio mugriento en un barrio periférico. En invierno ni siquiera podía encender la calefacción y su aliento formaba nubes de vaho en el aire. Sobre su escritorio se amontonaban los diseños de una nueva tecnología, pero encontrar inversores era como buscar una aguja en un pajar. ¿Javier Alonso? Ese tipo está acabado. No, es demasiado arriesgado. Pero no se rindió. No podía rendirse. El recuerdo de Sofía y el deseo de venganza contra Ricardo Vargas le mantenían en pie. El tiempo pasó y finalmente llegó una oportunidad. Una pequeña empresa de capital riesgo se interesó por su nueva tecnología. Con manos temblorosas, presentó su prototipo. Tras la presentación, la mirada de los inversores había cambiado. Cuando firmó el contrato, sus manos seguían temblando, pero sus ojos volvían a tener vida. Javier resurgió de sus cenizas. Desde el despacho de presidencia de su nuevo rascacielos de Innovatec, contemplando las luces nocturnas de Madrid, pensó: lo he conseguido, Sofía. Pero el éxito en solitario era silencioso y vacío. No tenía a nadie con quien celebrarlo, nadie con quien compartir su alegría. Señor. La voz de la niña le devolvió a la realidad. Se dio cuenta de que estaba respirando con dificultad. Los recuerdos que acababa de revivir eran tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Miró el navegador, tiempo restante 3 minutos. A medida que se acercaba a su destino, el corazón le latía con más fuerza. Señor, ya casi hemos llegado, dijo la niña con cautela. Por la ventanilla empezaron a aparecer edificios viejos y desgastados. De acuerdo. Vamos allá, respondió Javier a duras penas. El coche se adentró en un callejón estrecho y se detuvo donde ya no podía avanzar más. Javier apagó el motor y se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Señor, le llamó la niña, preocupada. Javier levantó la cabeza. Ante él se extendía un barrio humilde, una colina salpicada de casas viejas y apretujadas. La idea de que Sofía pudiera estar en algún lugar de allí hizo que su corazón se desbocara. Su esposa, a la que encontraría después de 7 años. ¿Qué aspecto tendría? Con mano temblorosa, Javier abrió la puerta del coche. La hora del destino había llegado. Javier subió las empinadas escaleras con piernas temblorosas. La niña, llamada Lucía, le guiaba saltando delante de él. Los viejos escalones de cemento estaban agrietados en muchos puntos, y la barandilla oxidada se tambaleaba peligrosamente. Ahí es, señaló Lucía con el dedo hacia arriba. Finalmente llegaron al final del callejón. La niña se detuvo frente a una puerta azul. Esta es mi casa. La señora vive en la de al lado. Lucía señaló una puerta gris justo al lado.
Era una vieja puerta de metal con la pintura desconchada aquí y allá. La mirada de Javier se quedó fija en ella. ¿Estaría realmente Sofía ahí dentro? La niña, al ver la expresión de Javier, le dijo en voz baja. Señor, hable con ella despacio. Se va a sorprender mucho. Se dispuso a entrar en su casa, pero se detuvo un momento. Es una persona muy buena. Lo ha pasado muy mal todo este tiempo. Lucía le dedicó una última sonrisa de ánimo y entró en su casa. El sonido de la puerta azul al cerrarse resonó en el callejón. Ahora Javier estaba solo. De pie frente a la puerta gris, apretaba y abría los puños una y otra vez. 7 años. Todo ese tiempo comprimido en el espacio que le separaba de aquella puerta. Respiró hondo, pero los latidos de su corazón no se calmaron. Al contrario, se aceleraron. Un sudor frío le perlaba la frente y las palmas de las manos estaban húmedas. Sofía, ¿de verdad eres tú? Las palabras que había ensayado innumerables veces en su mente se enredaban en un nudo confuso. ¿Qué debía decir primero? ¿Debía reprocharle porque no le había contactado? ¿O simplemente abrazarla? Levantó una mano temblorosa hacia el timbre. Pero dudó, incapaz de pulsarlo. ¿Y si salía otra persona? ¿Y si la niña se había equivocado? Al pensar en ello, sintió que las rodillas le flaqueaban. No. La mirada de esa niña era sincera. Respiró hondo una vez más y pulsó el timbre. El sonido agudo y claro resonó en el callejón, seguido de un silencio absoluto. El tiempo pareció estirarse. Javier contuvo la respiración, esperando. ¿Y si no estaba en casa? ¿O si no quería salir? Entonces escuchó un ruido en el interior. Pasos. Al principio lejanos, se fueron acercando. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Javier se quedó petrificado. Oyó el sonido del pomo al girar. Aquel pequeño clic sonó tan fuerte como un trueno. Y la puerta empezó a abrirse lentamente. ¿Quién? La voz se interrumpió a media palabra. El rostro que apareció en el resquicio de la puerta. El corazón de Javier pareció detenerse. Habían pasado 7 años, pero era ella. Sin lugar a dudas, era Sofía. Estaba más delgada, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada no había cambiado. Es ella, es Sofía de verdad. Aunque la estaba viendo con sus propios ojos, no podía creerlo. Parpadeó pensando que era un sueño. Pero Sofía seguía allí, de pie. Respirando, temblando, viva. Algo cayó de las manos de Sofía. Era un cesto de plástico. Las pinzas de la ropa que contenía se desparramaron por el suelo. El sonido de las pinzas al caer rompió el silencio. Ese ruido devolvió a Javier a la realidad. No era un sueño. No era una alucinación. La mujer que tenía delante era, sin lugar a dudas, Sofía. Su Sofía, viva y respirando. ¿Cómo has llegado hasta aquí? La voz de Sofía era apenas un susurro. Lo miraba con una expresión de absoluta incredulidad. Javier intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Era como si tuviera la garganta completamente cerrada. Quería extender la mano, tocarla, comprobar que era real, que sentía su calor. Pero sus manos temblaban tanto que no podía moverlas. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Sofía. Se tapó la boca con la mano, pero no pudo reprimir los sollozos. Lo siento tanto. Esa voz. La misma voz que había anhelado durante 7 años. El corazón de Javier se derrumbó. Sofía solo repetía las mismas palabras. Las piernas le fallaron y tuvo que agarrarse al marco de la puerta antes de desplomarse en el suelo. Fue entonces cuando Javier pudo moverse. Instintivamente extendió la mano para sujetarla, pero justo cuando iba a tocarla, dudó. ¿Y si desaparecía en el momento en que la tocara? Ese miedo le invadió. Pero Sofía no desapareció. Estaba en el suelo, llorando.
Sofía consiguió pronunciar su nombre. 7 años sin decir el nombre de su esposa. En esa única palabra se mezclaban la añoranza, el resentimiento, el amor y el alivio. Sofía, sentada en el suelo, no podía parar de llorar. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Javier se arrodilló a su lado y le miró el rostro. De cerca, las huellas del tiempo eran evidentes. Sus manos, antes blancas y suaves, ahora estaban ásperas, con la suciedad incrustada bajo las uñas. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones anchos. No quedaba nada de la Sofía siempre impecable de hacía 7 años. Pero era ella. Era su esposa. «¿Estabas viva?», la voz de Javier tembló. No era una pregunta, era una constatación. Un hecho que, tras verlo con sus ojos y oírlo con sus oídos, ya no podía negar. «¿De verdad estabas viva?». Javier levantó una mano temblorosa y le rozó la mejilla. Estaba caliente. Húmeda por las lágrimas, pero indudablemente cálida. «¿Por qué? ¿Por qué has estado viviendo así?». Una emoción indescriptible, mezcla de ira y tristeza, le subió por la garganta. Sofía, tras un largo rato de llanto, consiguió incorporarse. Se secó las lágrimas con una mano temblorosa y dijo: «Entra. No podemos quedarnos aquí». Javier se levantó lentamente. Al ver a Sofía darse la vuelta y entrar en la casa, sintió de nuevo un dolor punzante en el pecho. Sus hombros, siempre erguidos, ahora estaban encorvados. Al entrar en la casa, un espacio pequeño y destartalado se abrió ante sus ojos. El papel de la pared estaba despegado en varios puntos y los muebles eran todos viejos. Sofía recorrió a Javier con la mirada. Un traje de la mejor marca, un reloj de lujo, un peinado impecable. No era el hombre acosado por los acreedores de hacía 7 años. Ha triunfado. De verdad ha resurgido. Un calor le invadió una parte del pecho. El alivio de saber que la razón por la que se fue no había sido en vano. Pero al mismo tiempo sintió un dolor amargo. Ella estaba tan deteriorada, mientras que su marido. «Siéntate aquí», dijo Sofía, señalando una pequeña mesa. Solo había 2 sillas, y una de ellas cojeaba. Javier se sentó con cuidado. Sofía fue a la cocina y empezó a calentar agua. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar la tetera. Mientras sacaba unas tazas pensó: «Tengo que decírselo. Ya no puedo ocultarlo más». La verdad de aquel día, guardada en secreto durante 7 años. El peso que había llevado sola. Sentía que había llegado el momento de dejarlo ir. O más bien, tenía que dejarlo ir. Ahora que Javier la había encontrado, ya no podía seguir ocultándolo con mentiras. Sus manos temblaban sin control. ¿Cómo la miraría su marido después de contárselo? ¿La perdonaría? ¿O la odiaría? Tenía miedo. Pero sabía que si no decía la verdad, se arrepentiría toda la vida. Sofía puso 2 tazas de agua en la mesa y se sentó enfrente. Una conversación que antes habría sido natural, ahora era increíblemente incómoda. El peso de 7 años los aplastaba. «¿Qué pasó?». Javier fue el primero en hablar. Su voz era baja y temblorosa. Sofía respiró hondo. Sus ojos seguían rojos e hinchados, y sus labios temblaban. Se aferró a la taza con fuerza. Y lentamente levantó la cabeza y miró a Javier directamente a los ojos. «Te lo contaré ahora», su voz temblaba, pero su mirada era firme. «Te contaré por qué tuve que irme. ¿Por qué no pude contactarte? Te contaré todo lo que he ocultado durante 7 años». La voz de Sofía era apenas audible, pero contenía el peso de la verdad que había ocultado durante 7 largos años. Javier dejó la taza y la miró. Iba a escucharlo por fin. La respuesta a por qué lo había abandonado, a por qué había fingido su muerte. La respuesta a todas sus preguntas. Aquel día, salí antes del trabajo. Sabía que lo estabas pasando mal, así que quería que cenáramos juntos. La voz de Sofía se sumergió en el pasado. Una tarde de hacía 7 años.
Era una época del año en la que anochecía pronto, así que aunque eran poco más de las 6, las calles ya estaban oscuras. Sofía había hecho la compra para su marido y se dirigía a casa. Al entrar en el callejón, sintió una punzada de inquietud instintiva. En el callejón, normalmente vacío, había un sedán negro aparcado, y apoyado en él, un hombre de traje. La luz de una farola le iluminó el rostro. A Sofía se le cortó la respiración. Ricardo Vargas. El presidente de Grupo Horizonte, el hombre que su marido tanto odiaba. ¿Qué hacía aquí? Cuando Sofía intentó darse la vuelta, Vargas habló primero. Señora Sofía García, un momento. Su voz era suave, pero transmitía una presión a la que era imposible negarse. Sofía se detuvo con las piernas temblorosas. ¿Me conoce? Por supuesto. Es la esposa del presidente Javier Alonso, ¿no? Vargas se apartó del coche y se acercó lentamente. Sofía, inconscientemente, se abrazó a la bolsa de la compra como si fuera un escudo. ¿Qué desea? Seré directo, dijo Vargas, levantando ligeramente la barbilla. Esa expresión arrogante hizo que Sofía se encogiera. Su marido ha perdido hoy su último cliente. Ahora sí que está acabado. El rostro de Sofía se puso blanco. Por la mañana, cuando se fue, Javier todavía tenía esperanzas. ¿Sería posible que en tan poco tiempo? Miente. Javier todavía. ¿Qué miento? Compruébelo usted misma. Vargas sacó su móvil y le mostró algo. Eran las cartas de cancelación de contrato. Todas de los principales clientes de la empresa de Javier. A Sofía le fallaron las piernas. Casi se le cae la bolsa de la compra. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Mal? Bueno, estos son solo negocios. La comisura de los labios de Vargas se curvó hacia arriba. Esa sonrisa fría le dio escalofríos a Sofía. Pero puedo ayudar. Puedo hacer que Javier Alonso resurja. ¿A qué se refiere? Preguntó Sofía con voz temblorosa. Vargas se acercó un paso más. Sofía retrocedió, pero su espalda ya tocaba la pared. La tecnología que tiene. Se la compraré. A un precio decente. Lo suficiente para pagar todas las deudas y empezar de nuevo. Javier nunca la venderá. Es el fruto de 10 años de... Y ese es el problema, la voz de Vargas se volvió repentinamente fría. Su marido resistirá hasta el final. Por orgullo. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. ¿Y por usted? ¿Por mí? Sí. Resiste porque tiene una esposa a la que quiere. La responsabilidad de proteger a su mujer y su hogar le hace aguantar más de la cuenta, y al final, Vargas dejó la frase en el aire de forma ominosa. El corazón de Sofía dio un vuelco. Si aguanta hasta hundirse del todo, entonces nadie podrá salvarlo. Pero si se rinde ahora y hace un trato conmigo, al menos tendrá la oportunidad de volver a empezar. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? La desesperación se filtraba en la voz de Sofía. Vargas sacó una tarjeta de visita negra de su bolsillo. Usted tiene que desaparecer. ¿Cómo dice? Lo que ha oído. Si usted desaparece de la vida de Javier Alonso, él ya no tendrá motivos para resistir. Vargas le tendió la tarjeta a Sofía. Ella lo miró con incredulidad. Es una locura. ¿Cómo puede? No es una locura. Es el método más eficaz. La tarjeta cayó a los pies de Sofía. Esta persona le dirá todo lo que tiene que hacer. Yo nunca abandonaré a Javier. Sofía se negó rotundamente, pero Vargas no se inmutó. Entonces se hundirán juntos. Acosados por los acreedores y al final por cierto, añadió Vargas, como si acabara de recordar algo. Un hombre como Javier Alonso, por su orgullo, podría tomar una decisión peligrosa. ¿Cree que podrá soportar la culpa de haber fracasado en los negocios y además hacer sufrir a su esposa? A Sofía se le fue el color del rostro. Conociendo el carácter de Javier, era perfectamente posible.
Él nunca había soportado que otros sufrieran por su culpa. No tiene mucho tiempo. Pasado mañana el juzgado emitirá la orden de embargo. Vargas se dirigió de nuevo a su coche y dijo por última vez, si quiere salvar a Javier Alonso, tome una decisión inteligente. El sedán negro desapareció por el callejón. Sofía se quedó allí, desplomada en el suelo. No tenía fuerzas para mantenerse en pie. Vio la tarjeta negra en el suelo. Un nombre, Mateo Ríos, y un número de teléfono. Era todo lo que había escrito en la sencilla tarjeta. Con mano temblorosa, la recogió. Al volver a casa, Sofía no pudo dormir en toda la noche. Javier no volvió, ocupado con los problemas de la empresa. De madrugada, le envió un mensaje. Lo siento. Hoy tampoco puedo ir. No te preocupes. Todo saldrá bien. Te quiero. Al leer aquel breve mensaje, Sofía rompió a llorar. La frase «todo saldrá bien» le dolió enormemente. Todo se estaba desmoronando, pero Javier seguía aferrándose a la esperanza. Con mano temblorosa, escribió y borró la respuesta varias veces. Yo también te quiero. Ánimo. Todo saldrá bien. Ninguna palabra parecía un consuelo. Finalmente le envió una respuesta corta. Yo también te quiero. Y hundió la cara en la almohada, llorando en silencio. Ya había decidido en su corazón lo que tenía que hacer por la persona que amaba. De vuelta en el presente, Sofía levantó el rostro bañado en lágrimas. Aquella noche fue un infierno. Pensar que para salvarte tenía que desaparecer yo, tener que tomar esa decisión. Javier, al ver los hombros temblorosos de su esposa, apretó los puños. Ricardo Vargas. Ese nombre quedó grabado a fuego en su mente. El origen de toda la tragedia de hacía 7 años había sido ese hombre. Sofía se detuvo un momento, respiró hondo y continuó. Lo que contó a continuación fue una verdad mucho más cruel de lo que Javier jamás podría haber imaginado. Los días que siguieron a mi encuentro con Vargas fueron un verdadero infierno. Desde aquella noche no pude dormir. Si cerraba los ojos veía la mirada fría de Ricardo Vargas y la imagen de ti, derrumbándote, aparecía como una pesadilla. Sobre la mesita de noche descansaba la tarjeta negra. Sofía la cogió y la dejó innumerables veces, una y otra vez. Tengo que decírselo a Javier. Con mano temblorosa cogió el móvil. El número de Javier apareció en la pantalla, pero no pudo pulsar el botón de llamada. En cuanto se lo diga, intentará enfrentarse a Vargas. Y entonces el daño será aún mayor. Finalmente dejó el móvil. Javier ya estaba al borde del abismo. Si le contaba algo así, su ira podría llevarle a cometer una locura. A la mañana del tercer día, Sofía tomó una decisión. Su reflejo en el espejo era el de una mujer demacrada. Tenía profundas ojeras y los labios resecos. Con mano temblorosa, marcó el número de la tarjeta. Tras 2 tonos, una voz masculina desconocida respondió. Diga. Soy Sofía García. El presidente Ricardo Vargas. La estaba esperando. Venga hoy a las 3 de la tarde a una cafetería cerca de la M30. La llamada se cortó bruscamente. Sofía se quedó un rato mirando el móvil, aturdida. A las 3 de la tarde, al llegar al lugar acordado, un hombre de mediana edad con un traje gris la recibió. Tenía un rostro inexpresivo y una mirada fría. Se presentó como Mateo Ríos y la guió a una mesa en un rincón. Ha tomado una decisión. Ante la pregunta directa, Sofía bajó la cabeza. ¿De verdad pueden salvar a mi marido? El señor Vargas cumple sus promesas. Si usted desaparece, el señor Alonso venderá la tecnología y tendrá la oportunidad de empezar de nuevo. El intermediario sacó varios documentos de un maletín. El método es sencillo. Lo haremos pasar por una desaparición. Dejaremos rastros para que se crea que ha sido un suicidio. Y yo tendré que empezar una nueva vida en otro lugar, por supuesto. No podrá volver nunca. Será una persona muerta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. El intermediario continuó con indiferencia.
Necesitamos la colaboración de sus suegros. Tienen que presentar la denuncia por desaparición. Su marido estará en shock y no podrá hacerlo, así que su madre y su padre. Sofía no pudo seguir escuchando. ¿Tener que pedirles algo así a las personas que la habían querido como a una hija? Le enviaré los detalles por mensaje. El intermediario se levantó. ¿De verdad no hay otra manera?, preguntó Sofía con urgencia. El hombre se detuvo un momento y se dio la vuelta. Si la hubiera, ¿por qué habría venido usted aquí? Con esas palabras, el intermediario desapareció. Sofía se quedó sola, llorando durante un largo rato. Unos días después, de madrugada, Sofía salió de casa con una pequeña bolsa. Javier seguía pasando las noches en la oficina. Al salir por la puerta, se dio la vuelta. Era una casa a la que nunca más podría volver. El camino hasta la casa de sus suegros nunca le había parecido tan largo. El aire de la madrugada era frío, pero a Sofía le perlaba la frente un sudor gélido. Llamó al timbre y al poco rato se encendió una luz. Su suegra, al abrir la puerta, se sorprendió al verla a esas horas. Sofía, hija, ¿qué haces aquí a estas horas? Al ver el rostro pálido de su nuera, la mujer supo que algo grave pasaba. ¿Qué te pasa? Estás muy pálida. Entra, entra. Al entrar en el salón, también salió su suegro. Ante la mirada preocupada de ambos, a Sofía le dolió el corazón. Ella no tenía padres y sus suegros habían sido como unos verdaderos padres para ella. Mamá, papá, tengo algo que deciros. Al oír la voz temblorosa de Sofía, la expresión de sus suegros se endureció. ¿Qué pasa? ¿Javier lo sabe? Ante la pregunta de su suegro, Sofía negó con la cabeza. Y con voz temblorosa les contó todo, el encuentro con Ricardo Vargas, sus amenazas y la propuesta del intermediario. El rostro de su suegra se fue poniendo cada vez más pálido. Su suegro apretó los puños, furioso. Ese malnacido. Vamos a denunciarlo a la policía ahora mismo. No, papá. Le interrumpió Sofía. Ricardo Vargas sabe todo sobre Javier. La agenda de la empresa, la información de los clientes, incluso nuestro número de casa. Si quiere, puede hacerle daño a Javier en cualquier momento. ¿Pero tienes que llegar al extremo de fingir tu muerte?, preguntó su suegra, entre sollozos. Sofía se arrodilló. Mamá, papá, os lo ruego. Si yo desaparezco, Javier se salvará. Solo así Vargas lo dejará en paz y Javier podrá volver a empezar. No. Eso no, su suegra le agarró la mano con fuerza, llorando. Nosotros te protegeremos. ¿Por qué tienes que hacer un sacrificio así? Mamá, Sofía también lloraba. Yo tampoco tenía padres y estaba sola. Y vosotros me quisisteis como a una hija. ¿Cómo podré pagaros esta deuda? Su suegro se desplomó en el sofá, llevándose las manos a la cabeza. Es nuestra culpa por no tener poder para ayudarte. No, papá. Esta es mi elección. Una elección por la persona que amo. Sofía levantó el rostro surcado de lágrimas y suplicó, cuando desaparezca, denunciadlo. Y por favor, no le digáis nunca la verdad a Javier. Por favor. Sus suegros, cogidos de la mano de su nuera, lloraron durante un largo rato. Les dolía enormemente tener que despedirse así de la nuera a la que querían como a una hija. ¿De verdad no hay otra manera?, preguntó su suegra por última vez. Sofía sonrió con tristeza y negó con la cabeza. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. El amanecer comenzaba a despuntar. Sofía se levantó e hizo una última reverencia. Gracias por todo este tiempo. Por quererme como a una hija. Sofía, su suegra, le agarró el brazo. Tenía la sensación de que si la soltaba, no la volvería a ver nunca más. Pero podrás volver, ¿verdad? Algún día nos volveremos a ver, ¿no? Sofía no pudo responder. Simplemente soltó con delicadeza la mano de su suegra y se inclinó en una reverencia. Mamá, papá, cuidaos mucho.
Por favor, cuidaos mucho. Sus suegros la vieron salir por la puerta, aturdidos. Se quedaron de pie, despidiendo a su nuera hasta que dobló la esquina del callejón. «Qué inútiles somos», dijo su suegro, sollozando. Su suegra se apoyó en el hombro de su marido, llorando en silencio. Al salir de la memoria, Sofía se secó las lágrimas con un pañuelo y dijo: «Ese fue el último día que vi a mamá y a papá. Aún ahora, después de 7 años, me duele el corazón al pensar en ellos». Javier, al escuchar a su esposa, sintió un escalofrío. ¿Sus padres habían vivido con ese secreto? ¿Cuán grande habría sido su dolor? «Mamá, papá», la voz de Javier se quebró. Todo había sido un sacrificio para salvarlo. Sofía cerró los ojos un momento y al abrirlos de nuevo continuó su relato con cautela. «Después de salir de casa de mis suegros, lo que hice fue. Aquella madrugada, nada más salir de casa de sus suegros, Sofía sacó el móvil con manos temblorosas y marcó el número de la tarjeta. «Diga». «Señor Ríos». «Estoy lista». «Desapareceré». La voz al otro lado de la línea era impasible. «Venga esta noche a las 11 a un almacén abandonado en el polígono de San Blas. Le enviaré la dirección por mensaje». La llamada se cortó. Sofía se quedó un rato de pie, mirando al cielo. Un cielo de madrugada sin una sola estrella, tan oscuro como su propio futuro. Aquella noche Sofía llegó al lugar acordado. El viejo almacén desprendía un aire siniestro. Dentro, Mateo Ríos la esperaba. Puntual. El intermediario la examinó de arriba a abajo. Luego, con un tono profesional, dijo: «A partir de ahora, todo rastro de Sofía García desaparecerá por completo de este mundo». «¿Entendido?». Sofía asintió. Ríos extendió la mano. «El móvil». Cuando Sofía se lo entregó, él lo tiró al suelo sin dudarlo y lo pisoteó hasta hacerlo añicos. Los fragmentos de plástico saltaron en todas direcciones. El registro de comunicaciones ya ha sido manipulado. La última ubicación registrada será un acantilado en la costa del Cantábrico. Ríos señaló la bolsa de Sofía. «Muéstreme los objetos que suele llevar». Con mano temblorosa, Sofía abrió la bolsa. La cartera, el llavero, el neceser, los restos de su vida cotidiana salieron uno a uno. El intermediario seleccionó algunos: una zapatilla de deporte rosa, la goma del pelo que Javier le había regalado y un pequeño tarjetero. «Con esto será suficiente». Metió los objetos en una bolsa de plástico. «Los esparciremos por la costa sobre las 2 de la madrugada. Para que parezca que han sido arrastrados por las olas». Sofía lloró al ver cómo sus pertenencias eran metidas en la bolsa. Especialmente aquellas zapatillas, las que siempre usaba cuando paseaba con Javier. «Ahora, le indicaré la ruta de escape». Ríos desplegó un mapa. «A partir de aquí, todos son puntos ciegos para las cámaras de seguridad. Si sigue este camino, no quedará rastro de usted en ninguna parte». Sofía se esforzó por memorizar el complicado entramado de callejones. Un solo error sería fatal. «Por último, escriba esto». Ríos le entregó un papel y un bolígrafo. «Es una carta para sus suegros. Se la entregaremos después de la desaparición». Con mano temblorosa, Sofía cogió el bolígrafo. ¿Qué debía escribir? ¿Con qué palabras podría consolar sus corazones? «A mamá y papá», comenzó y tras una larga pausa escribió lentamente: «Lo siento. Siento mucho no haber podido hacerlo de otra manera. Gracias por quererme como a una hija. Por favor, cuidad de Javier. Y cuidaos mucho». Era una carta corta, pero no dejó de llorar mientras la escribía. El intermediario guardó la carta en un sobre. «Ahora, váyase. Y no mire atrás». Sofía respiró hondo por última vez. Y sin mirar atrás se adentró en la oscuridad, dejando atrás su nombre y todo lo demás. A las 8 de la mañana del día siguiente sus suegros, tal como habían acordado, fueron a la comisaría. La madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, le dijo a la gente: «Mi nuera no contesta desde ayer.
No está en casa. ¿Desde cuándo no tienen noticias? Desde ayer por la tarde. Su móvil está apagado. El padre añadió con voz temblorosa. Últimamente estaba muy estresada por los problemas de la empresa de mi hijo. Por si acaso. La policía tramitó inmediatamente la denuncia por desaparición. Y una hora después, llamaron a Javier. Javier estaba de viaje de negocios. Tenía una reunión importante, pero en cuanto recibió la llamada, lo canceló todo. ¿Cómo? ¿Que Sofía ha desaparecido? Sí, señor Alonso. Su esposa está desaparecida desde ayer. Estamos en plena búsqueda, tiene que venir cuanto antes. Antes de colgar, Javier ya estaba en el coche. 3 horas hasta la costa. Le parecieron una eternidad. Sofía, por favor, que estés bien. A las 2 de la tarde, al llegar al lugar de la búsqueda en la costa cantábrica, a Javier le fallaron las piernas. La Guardia Civil y los equipos de rescate se movían con rapidez, y los perros de la policía rastreaban la costa. Lo hemos encontrado aquí. Un agente le mostró una zapatilla de deporte rosa. Es de Sofía, la voz de Javier tembló. Eran, sin duda, las zapatillas de su esposa. Y esto también ha aparecido. La goma del pelo y el tarjetero. Todo era de Sofía. Javier se arrodilló en el acto. No. No puede ser. Apretando la arena fría, Javier gritó. Sofía. Sofía. Gritó el nombre de su esposa hasta desgarrarse la garganta, pero solo le respondió el eco de las olas. Mientras la búsqueda continuaba, un agente se le acercó con cautela. Señor Alonso, es difícil continuar. La corriente es muy fuerte. Por favor, sigan buscando. Por favor. Javier suplicó, pero la realidad era cruel. Su madre le acarició la espalda, sollozando. Su padre, con la cabeza gacha, contenía los temblores de sus hombros. Javier no pudo decir nada. La culpa de no haber protegido a su esposa le oprimía el pecho. La llevaremos en nuestro corazón. Vivirá en nuestro corazón. Las palabras de su madre hicieron que los tres volvieran a llorar. Desde ese día, Javier se convirtió en otra persona. Perdió la sonrisa y evitó el contacto con la gente. Se aferró al trabajo como a un clavo ardiendo, como si quisiera olvidar el dolor y la culpa. Al terminar de hablar, Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a Javier. Así fue como me convertí en una persona desaparecida de este mundo. Sabía cuánto sufriríais tú y tus padres, pero no tuve otra opción. Javier por fin comprendió el peso que su esposa había llevado durante 7 años. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Así que dejé atrás el nombre de Sofía García y vine a este barrio. La voz de Sofía era tranquila, pero contenía el peso de 7 años. Aquella noche de hacía 7 años, al salir de la oscuridad, Sofía cogió el primer tren de la madrugada y se dirigió a una pequeña ciudad lejos de Madrid. Durante todo el trayecto, mirando por la ventanilla, no miró atrás ni una sola vez. Si lo hacía, sentía que se derrumbaría. El lugar al que llegó era un viejo barrio residencial. Un barrio humilde de callejones estrechos y edificios destartalados. Sin pasar por ninguna inmobiliaria, simplemente caminó por los callejones buscando notas de «se alquila habitación». Necesitaba encontrar un lugar donde no pidieran identificación y la fianza fuera baja. Después de 3 días, encontró una habitación individual con baño compartido. El papel de la pared estaba despegado y la ventana no cerraba bien. Pero para Sofía, incluso eso era un lujo. Estar a salvo en una habitación era suficiente para estar agradecida. La primera noche Sofía se sentó en el suelo vacío y se abrazó las rodillas. El cielo desconocido que veía por la ventana, la ausencia de la voz de su marido, sentía que el corazón se le partía. ¿Dónde estarás ahora? ¿Cuánto estarás sufriendo? Pero no podía llorar. Si lloraba, sentía que se vendría abajo. Apretó los dientes, cerró los ojos y se hizo una promesa. Sofía García ya no existe. Por el bien de Javier, no debo volver nunca.
Al día siguiente Sofía empezó a buscar trabajo. Pero no había muchos sitios donde se pudiera trabajar sin identificación. Fregar platos en un restaurante, limpiar edificios, repartir folletos, sobrevivió día a día con trabajos esporádicos. Un día trabajó fregando platos en la cocina de un restaurante desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Las manos se le hincharon y enrojecieron por el agua caliente y la espalda le dolía como si se fuera a partir. 50 euros por un día de trabajo. Sofía volvió a su habitación agarrando con fuerza aquel dinero. Con esto podré aguantar una semana. Un pequeño murmullo resonó en la habitación vacía. Nunca había imaginado que vivir sola fuera tan solitario. No tenía a nadie con quien hablar, nadie que le preguntara cómo estaba. Así pasaron 6 años. La vida de Sofía era monótona. Levantarse al amanecer para ir a trabajar, volver por la noche para dormir. Eso era todo. A veces, cuando oía las risas de las familias de la casa de al lado, hundía la cara en la almohada y lloraba en silencio. ¿Estará bien Javier sin mí? Cada noche pensaba en su marido. Los paseos por el retiro, los desayunos juntos, los momentos en que reían, todo se había convertido en recuerdos imborrables. Pero no podía volver. Si volvía, su marido volvería a caer en las garras de Ricardo Vargas. Lo siento, Javier. Es la única manera de protegerte. Hace un año, en primavera, Sofía volvía a casa tarde del trabajo cuando vio a una niña pequeña llorando acurrucada frente a la puerta de al lado. Tenía unos 9 años. ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? Le preguntó Sofía con delicadeza. La niña levantó un rostro bañado en lágrimas y la miró. Mamá y papá han tenido un accidente. Tengo que ir al hospital, pero me da miedo ir sola. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿A qué hospital? Iré contigo. Sofía cogió la mano de la niña y corrió hacia el hospital. Le dolía pagar el taxi, pero no era momento para eso. Las urgencias del hospital eran un caos. Médicos y enfermeras se movían con rapidez, y frente a la UCI, los familiares esperaban con rostros angustiados. ¿Es usted familiar? Le preguntó una enfermera. Sofía dudó un momento pero asintió. Sí. Venga por aquí. Siguiendo a la enfermera, entró en la UCI. 2 camas estaban una al lado de la otra, y en ellas, una pareja cubierta de vendas. Lucía lloraba entre las 2 camas. Mamá, papá. A Sofía se le partía el corazón. Un médico se acercó en silencio y dijo: Lo siento. Hemos hecho todo lo posible, pero el accidente ha sido demasiado grave. La madre de Lucía, en la cama, abrió los ojos con dificultad. Miró a Sofía y apenas pudo articular palabra. Por favor, cuide de mi Lucía. Con mano temblorosa, le agarró la mano. Estaba fría como el hielo. Por favor, cuide de nuestra hija. Con esas palabras, la mano de la madre perdió la fuerza. El padre, en la cama de al lado, ya había fallecido. Mamá. Mamá. El grito desgarrador de Lucía resonó en la UCI. Sofía abrazó con fuerza aquel pequeño cuerpo. Ninguna palabra podría consolarla, pero no podía hacer otra cosa que abrazarla. El funeral fue sencillo. Apenas tenían familiares y no hubo muchos asistentes. Sofía ayudó a Lucía en todo momento. Preparó la foto para el velatorio, atendió a los pocos que vinieron y estuvo a su lado cuando se arrodilló para despedirse. La noche después del funeral, Lucía durmió en la pequeña habitación de Sofía. Viendo a la niña dormida, agotada de tanto llorar, Sofía pensó: ¿qué hago con esta niña? Si avisaba a los servicios sociales, iría a un centro de acogida. Sabía perfectamente lo sola que se sentiría allí. Ella también había perdido a sus padres de niña y había crecido en un orfanato. No. No puedo enviarla a un sitio así. A la mañana siguiente Lucía se despertó. Con los ojos todavía hinchados, miró a Sofía. Señora, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir ahora? Sofía le cogió la mano con fuerza. Lucía, quédate a vivir conmigo.
¿Te parece bien? De los ojos de Lucía brotaron las lágrimas. ¿De verdad? Sí. Seremos una familia, las dos. Lucía se abrazó a Sofía y lloró durante un largo rato. Sofía, acariciándole el pelo, también lloró. No podía dar la espalda a una niña que, como ella, se había quedado sola. Desde ese día, comenzó su vida juntas. Sofía trabajaba aún más duro. Tenía que alimentar a una niña. Se levantaba a las 5 de la mañana para limpiar, de día fregaba platos en un restaurante y por la noche trabajaba en el turno de noche de una tienda. Había días en que solo dormía 4 horas. Señora, ¿no está trabajando demasiado? Le preguntó Lucía con preocupación. Sofía sonrió y le acarició el pelo. No pasa nada. Ver a mi Lucía ir al colegio y comer bien me da fuerzas. Lucía era un gran consuelo para Sofía. Al volver del colegio, le contaba con entusiasmo todo lo que había hecho. Señora, hoy me han felicitado en el colegio. He acertado todos los problemas de matemáticas. ¡Qué bien! Mi Lucía es muy lista. Sofía reía con Lucía, comía con Lucía y dormía con Lucía. Era la primera vez en 7 años que sentía ese calor. No estar sola, poder proteger a alguien. Solo eso le daba una razón para vivir. Pero por las noches seguía pensando en su marido. Quería volver. Quería ver su rostro, oír su voz. Pero tenía que aguantar. Mientras Ricardo Vargas siguiera allí, si ella volvía, su marido volvería a estar en peligro. Lo siento, cariño. Espera un poco más. Algún día nos volveremos a ver. Pero nunca pensó que ese día llegaría. Hace una semana, Lucía se le acercó con cautela. Señora, este sábado es el primer aniversario de mamá y papá. Sofía asintió. Ya había pasado un año. El tiempo volaba. Claro, vamos juntas. Tenemos que ir al cementerio. ¿De verdad? ¿Vendrá conmigo? Por supuesto. Ahora somos una familia. Lucía sonrió radiante. Al ver su sonrisa, Sofía también sonrió. Pero el jueves por la noche Sofía se puso enferma de repente. Tenía una gripe muy fuerte. Tenía fiebre y escalofríos. Estuvo en cama todo el viernes, pero no mejoró. Hoy, sábado por la mañana, Sofía gemía bajo las sábanas. Lucía, lo siento. Creo que hoy no podré ir contigo. Lucía, preocupada, le tocó la frente. Señora, tiene muchísima fiebre. ¿No debería ir al hospital? No pasa nada. Descansando un día se me pasará. Pero tú. Yo puedo ir sola. ¿Sola? No, eres muy pequeña. Lucía sonrió con valentía. Señora, el año que viene cumplo 10 años. Puedo ir sola. Además, el ayuntamiento pone un autobús gratuito. Iré con las abuelas, así que es seguro. Sofía dudó. Pero se encontraba muy mal, y la mirada de Lucía era suplicante. ¿De verdad estarás bien? Sí. Iré y volveré. Usted descanse. Finalmente Sofía acompañó a Lucía hasta la parada del autobús. Caminaba tambaleándose, con una mascarilla. Ten mucho cuidado. Vuelve antes de que anochezca, ¿vale? Sí. No se preocupe, señora. Vuelva a casa y descanse. Al ver partir el autobús, Sofía volvió a casa sin fuerzas. Tumbada en la cama, mirando al techo, pensó, Lucía estará bien. El cementerio no es un lugar peligroso y además va con gente mayor. Pero Sofía no sabía que su marido estaría allí. Que Lucía vería por casualidad su fotografía. Y que esa casualidad los volvería a unir después de 7 años. Sofía cerró los ojos. Le dolía la cabeza por la fiebre, pero solo deseaba que Lucía volviera sana y salva. Y se quedó dormida. Los engranajes del destino habían comenzado a girar. Y así fue como hoy, Lucía te encontró en el cementerio.
Sofía terminó su largo relato y posó las manos en su regazo. Un profundo silencio se apoderó de la habitación. Solo se oía el tic-tac del reloj. Javier no se movía. Simplemente se aferraba con fuerza al borde de la mesa. Las venas del dorso de sus manos se marcaban por la presión. Los nudillos de sus dedos estaban blancos. Sofía miró a su marido con cautela. No sabía qué decir. Solo podía observar su reacción. Los hombros de Javier comenzaron a temblar ligeramente. Al principio un temblor suave que fue aumentando. Su respiración también se volvió irregular. Inspiraba con fuerza y luego se detenía, como si se ahogara. Cariño, le llamó Sofía en voz baja. Pero Javier no respondió. Muy lentamente comenzó a inclinarse hacia adelante. Su espalda se encorvó, su cabeza cayó. Sus manos soltaron la mesa y se cubrieron el rostro. Sola has pasado por todo esto sola, las palabras que salieron de su boca eran un susurro tembloroso. Al oír su voz, Sofía sintió que se le partía el corazón. Las rodillas de Javier cedieron. Se desplomó en el suelo. La silla se desplazó hacia atrás con un ruido sordo, pero a Javier no le importó. Cariño. Sofía se levantó de un salto. Intentó acercarse a él, pero se detuvo. Extendió la mano y la volvió a retirar. No sabía cómo consolarlo. Javier, de rodillas en el suelo, se cubría el rostro con las manos. Cerró los ojos con fuerza. Apretó los dientes, pero el temblor no cesaba. Pasó un largo rato en silencio. Y finalmente de la boca de Javier brotaron unas palabras entrecortadas. Por mi culpa tú, la voz se le quebró. Sintió un ardor en los ojos. Intentó contenerse, pero las lágrimas comenzaron a caer. Una gota, dos. Las lágrimas formaron pequeñas manchas en el suelo. Por mi culpa has vivido así. No pudo seguir hablando. El llanto se lo impidió. En el momento en que comprendió que su éxito, todo lo que había conseguido, se había construido sobre el sacrificio de su esposa, Javier se derrumbó por completo. Sofía no pudo aguantar más. Se acercó con cuidado a su marido, se arrodilló a su lado. Siento no haber estado contigo, su voz era un susurro, pero contenía el dolor de 7 años. No tuve otra opción para protegerte. Era la única manera. La voz de Sofía también temblaba. Pero Javier no pudo levantar la cabeza. No podía mirar a su esposa. Se sentía demasiado avergonzado, demasiado culpable. Lo siento, Javier repetía las mismas palabras. Apoyó las manos en el suelo y bajó la cabeza. Su frente tocó el frío suelo de madera. Sofía, al ver los hombros temblorosos de su marido, lloró. Ambos habían sufrido demasiado. Después de un largo rato, Javier levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos rojos e inyectados en sangre, y el rostro cubierto de lágrimas. Pero en su mirada había algo diferente. Rabia. Una rabia profunda y fría. Javier, con mano temblorosa, se apoyó en el suelo y se levantó lentamente. Se tambaleó, pero no cayó. Apretó los dientes y aguantó. Miró a su alrededor. El papel de la pared despegado, el techo agrietado, el suelo que crujía. No podía creer que su esposa hubiera vivido en un lugar así durante 7 años. Su mirada se dirigió a la cocina. Una vieja cocina de gas, un grifo oxidado, una pequeña nevera. Dentro solo había un poco de kimchi y unos huevos. Volvió a mirar el salón. No había televisión. Solo una vieja radio en una estantería. ¿Este es el lugar donde ha vivido mi esposa? Los puños de Javier se cerraron solos. Las uñas se le clavaron en las palmas de las manos, pero no sintió dolor. Ese dolor no era nada. Fue entonces cuando Javier sacó el móvil del bolsillo. Con mano temblorosa marcó un número. Sí, presidente. Se oyó la voz de su secretario. Javier, con una voz baja y firme, dijo: Raúl, tenemos que reabrir el caso de hace 7 años.
Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El secretario notó un tono ominoso en la voz de Javier. ¿A qué caso se refiere? Ricardo Vargas. Todo lo que hizo hace 7 años. Investígalo todo. La voz de Javier era fría como el hielo. Moviliza a todo el equipo legal. Todo lo que me hizo a mí, todo lo que le hizo a mi esposa. No dejes ni una sola piedra sin remover. Entendido, presidente. Me pongo a ello de inmediato. Colgó el teléfono. Javier se quedó un rato de pie, con el móvil en la mano. Sofía, al ver a su marido, se levantó en silencio. Se dirigió al fondo de la habitación y se detuvo frente a un viejo cajón. Dudó. Extendió la mano y la retiró. Respiró hondo y volvió a extender la mano. Abrió el cajón. Metió la mano entre la ropa vieja y rebuscó en el fondo. Y sacó una pequeña tarjeta de visita. Era una tarjeta negra. Solo ponía un nombre, Mateo Ríos, y un número de teléfono. La prueba que había mantenido oculta en el fondo de ese cajón durante 7 años. Sofía sujetó la tarjeta con ambas manos, con cuidado. Le temblaban. Se mordió el labio. Sabía que si le entregaba esto a su marido, llegarían hasta el final. Ya no hay necesidad de esconderlo. Él me protegerá. Sofía se acercó lentamente a su marido. Javier estaba mirando por la ventana. Al sentir que se acercaba, se dio la vuelta. Cariño, esto. Sofía le tendió la tarjeta con mano temblorosa. Javier la miró. Una tarjeta negra, un nombre escrito en ella. Antes de coger la tarjeta, miró la mano de su esposa. Lo mucho que temblaba. El dorso de la mano mostraba las huellas del tiempo. Una mano áspera, con las uñas rotas. Esta es la tarjeta que me dio esa persona hace 7 años. El intermediario. El que organizó mi desaparición. Javier cogió la tarjeta lentamente. El papel estaba desgastado, con los bordes un poco raídos. El rastro de 7 años escondida en un cajón. ¿Has guardado esto durante 7 años? La voz de Javier era grave. Sofía solo asintió lentamente. No le salían las palabras. Javier apretó la tarjeta con ambas manos. El papel se arrugó. Apretó los dientes. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Esos desgraciados, dijo con un gemido. Se acabó. Javier se guardó la tarjeta en el bolsillo y miró a Sofía directamente a los ojos. No volverás a pasar por esto sola. Ahora me toca a mí. Sofía, al ver la mirada de su marido, sintió que el corazón le latía con fuerza. Ya no era el marido impotente de antes. Ahora era diferente. Era fuerte, sólido. Javier se dirigió a la puerta. Sus pasos eran pesados pero firmes. Se detuvo antes de coger el pomo. Giró la cabeza y volvió a mirar la habitación. Su mirada se endureció. La determinación de proteger a su familia se había arraigado en lo más profundo de su ser. Ya no era un marido impotente. Ya no era un cabeza de familia incapaz de proteger a los suyos. Ahora protejo yo, murmuró con una voz baja y firme. Abrió la puerta. El aire nocturno entró frío. Mientras bajaba las escaleras, tocó la tarjeta en su bolsillo. Sus pasos ya no vacilaban. La hora de la venganza se acercaba. Detrás de él, Sofía, de pie en la puerta, observaba su espalda. Estaba preocupada, pero al mismo tiempo sentía una extraña calma. ¿De verdad podremos terminar con esto? Sofía se llevó una mano al pecho y murmuró, por favor, cariño. Protégenos. En el cielo nocturno brillaban las estrellas. Por primera vez en 7 años, una luz de esperanza comenzaba a aparecer para ambos. A la mañana siguiente a las 9, Javier estaba de pie en el despacho de presidencia de la sede de Innovatec, mirando por la ventana. El paisaje matutino de Madrid se extendía a sus pies. Pero Javier no veía nada. Solo jugueteaba con la tarjeta en su bolsillo. La tarjeta negra. Mateo Ríos.
El nombre que había cambiado por completo la vida de su esposa hacía 7 años. Presidente, el director del equipo legal y el jefe de gabinete están aquí, dijo su secretario. Javier se dio la vuelta lentamente. —¡Que pasen! La puerta se abrió y entraron 2 hombres. Eran sus colaboradores más cercanos. El rostro de Javier, normalmente relajado, hoy era diferente. Frío y duro. —Sentaos. La voz de Javier era más grave de lo habitual. Los 2 hombres se sentaron tensos. A partir de hoy, se pone en marcha un equipo de investigación especial. Javier dejó caer un fajo de documentos sobre la mesa. Ricardo Vargas, presidente de Grupo Horizonte. Tenemos que investigar todo sobre este hombre. El director del equipo legal cogió los documentos. Abrió los ojos de par en par. ¿No es este el caso de hace 7 años? Exacto. Javier sacó la tarjeta negra del bolsillo y la puso sobre la mesa. Encontrad a este hombre. Mateo Ríos. El intermediario que contrató Vargas hace 7 años. El jefe de gabinete cogió la tarjeta y preguntó con cautela. ¿Qué hizo este hombre? La mirada de Javier se volvió gélida. Hubo un momento de silencio. Y luego dijo en voz baja. Es el hombre que convirtió a mi esposa en una persona muerta. La sala de reuniones se quedó helada. Los rostros de los 2 hombres palidecieron. El incidente que hundió nuestra empresa hace 7 años, la forma en que fue eliminando a nuestros clientes uno por uno, y la manera en que amenazó a mi esposa. Todo fue un plan de Ricardo Vargas. Javier, mirando por la ventana, continuó. Encontrad pruebas. Registros de llamadas, transacciones bancarias, testimonios de la presión a los clientes, encontradlo todo y presentadlo a la fiscalía. El director del equipo legal asintió. Entendido. Pondré a todo el equipo legal a trabajar en ello. Os daré todo el tiempo que necesitéis. Pero tiene que ser perfecto. Necesitamos pruebas irrefutables que no pueda rebatir en un tribunal. Desde ese día, el equipo legal de Innovatec se puso en marcha. Pasó una semana. El equipo legal rebuscó en todos los archivos de hace 7 años. Registros internos de la empresa, correos electrónicos con los clientes, artículos de prensa de la época, no dejaron nada sin revisar. Hemos identificado al intermediario, Mateo Ríos, informó un miembro del equipo. Sigue dedicándose a lo mismo. También tenemos su dirección. El director del equipo legal revisó la información. Bien. Preparemos la querella para la fiscalía. Todo sucedió muy rápido. Javier, acompañado por sus abogados, fue personalmente a la fiscalía. Llevaba una gruesa carpeta de documentos. Presentó una querella contra Ricardo Vargas. Por amenazas, coacciones, obstrucción a la actividad empresarial y alteración del mercado. El fiscal encargado del caso, al hojear los documentos, arqueó una ceja. Es un caso de hace 7 años. ¿Tienen pruebas suficientes? Están todas aquí. Testimonios de la presión a los clientes, indicios de la contratación del intermediario, y esta tarjeta. Javier le entregó la tarjeta negra. Este intermediario amenazó a mi esposa hace 7 años. Siguiendo las órdenes de Ricardo Vargas. El fiscal examinó los documentos con atención. A medida que pasaba las páginas, su expresión se volvía más seria. De momento, la admitiremos. La investigación tardará un tiempo en comenzar. No hay problema. Esperaremos. Pero Javier no se limitó a esperar. Esa misma tarde, se reunió discretamente con periodistas de los principales medios de comunicación. Tengo información sobre el presidente de Grupo Horizonte, Ricardo Vargas. Javier les entregó un dossier. Los periodistas, al ver los documentos, se les iluminaron los ojos. Esto es una exclusiva. Comprobad los hechos vosotros mismos. Yo ya he presentado la querella en la fiscalía. 2 días después, la noticia estalló en los periódicos matutinos.
Ricardo Vargas, presidente de Grupo Horizonte, investigado por presuntas tácticas de acoso a un competidor hace 7 años, contratación de un intermediario y amenazas a la esposa del competidor. Ricardo Vargas, mientras desayunaba, se quedó helado al ver el periódico. ¿Qué es esto? Llamó a su secretaria de inmediato. Llama al equipo legal ahora mismo. Y prepara un comunicado de prensa para desmentirlo. Pero ya era tarde. La noticia estaba en la portada de todos los portales de Internet y los comentarios se contaban por miles. Que la justicia actúe. Pobre víctima. La opinión pública se volvía en contra de Vargas a una velocidad vertiginosa. A las 10 de la mañana, en cuanto abrió la bolsa, las acciones de Grupo Horizonte se desplomaron. Un 15%. Los inversores empezaban a ponerse nerviosos. Vargas, reunido con sus directivos, gritaba: «Preparad un desmentido ahora mismo. Todo esto es mentira». Pero los directivos también estaban desconcertados. El contenido del artículo era demasiado detallado. «Presidente, quizás sea mejor dejar que pase la tormenta». «Dejar que pase. Las acciones de nuestra empresa se están hundiendo». El contraataque de Javier fue implacable. La fiscalía comenzó a moverse. Citaron a declarar al intermediario, Mateo Ríos. Recibió dinero del presidente Vargas hace 7 años, ¿verdad? El fiscal le mostró los extractos bancarios. Mateo Ríos palideció. También tenemos los registros de llamadas. 17 llamadas. No lo niegue. Ríos intentó resistir, pero las pruebas eran demasiado claras. Si confiesa ahora, podemos reducir su condena. Finalmente Ríos se derrumbó. Fueron órdenes del presidente. Me lo ordenó Ricardo Vargas. En ese momento, la investigación se aceleró. A la mañana siguiente Ricardo Vargas, nada más llegar a la oficina, recibió una llamada de su secretaria. Presidente, ha llamado la fiscalía. Tiene que presentarse a declarar hoy a las 2 de la tarde. Las manos de Vargas temblaron. ¿Qué? El intermediario Mateo Ríos ha confesado. Ha dicho que recibió órdenes de usted. Vargas colgó y golpeó el escritorio con el puño. Ese traidor. Pero no tenía tiempo para enfadarse. Tenía que ir a la fiscalía con su abogado. Esa tarde en la sala de interrogatorios, el fiscal miró a Vargas con una expresión fría. ¿Admite haber hundido la empresa del señor Javier Alonso hace 7 años? Yo solo competí de forma legítima. ¿Cómo explica los 50.000 euros que le envió al intermediario Mateo Ríos? Vargas se quedó sin palabras. También tenemos las grabaciones de las llamadas de presión a los directores de sus clientes. ¿Quiere escucharlas? El fiscal reprodujo el archivo de audio. La voz de Vargas se oía con claridad. Si queréis hacer negocios con nosotros, romped con Javier Alonso. El rostro de Vargas palideció. El interrogatorio duró 5 horas. Vargas lo negó todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. De momento puede irse. Pero como existe riesgo de fuga, se le prohíbe salir del país. Vargas salió de la fiscalía tambaleándose. En la entrada, un enjambre de periodistas lo esperaba. ¿Presidente, admite los cargos? ¿Es cierto que contrató a un intermediario? Los flashes de las cámaras lo cegaron. Vargas subió al coche con la cabeza gacha. Dentro sacó el móvil con mano temblorosa y marcó el número de Javier. Sonó el tono. Diga. La voz fría de Javier. Javier Alonso, has sido tú, ¿verdad? Tú me has hecho esto. La voz de Vargas temblaba, una mezcla de ira y miedo. ¿Tiene algún asunto que tratar conmigo? La voz de Javier era impasible. Maldito seas. Desenterrar un asunto de hace 7 años. ¿Un asunto de hace 7 años? Se refiere al asunto en el que usted hundió mi empresa y amenazó a mi esposa. Eso no es algo por lo que deba enfadarse ahora. Es algo que usted hizo. La voz de Javier era gélida. Javier Alonso, podemos llegar a un acuerdo.
Te daré dinero. Lo que quieras. No es un asunto que se pueda solucionar con dinero. ¿Entonces qué quieres? Gritó Vargas. Pero Javier no se inmutó. Que se haga justicia. Tal como usted hizo conmigo. Maldito seas de verdad. Antes de que Vargas pudiera terminar de insultarlo, la llamada se cortó. Solo se oía el tono de línea ocupada. Vargas lanzó el móvil. Chocó contra la ventanilla del copiloto y cayó al suelo. Un grito ahogado resonó en el coche. Unos días después, la Fiscalía solicitó una orden de detención contra Ricardo Vargas. Las pruebas eran claras y existía un alto riesgo de fuga y destrucción de pruebas. El día de la vista para la orden de detención, Javier estaba en el pasillo del juzgado. Quería ver a Vargas entrar en la sala. Vargas apareció. Tenía un aspecto demacrado. No quedaba nada de su arrogancia de hacía 7 años. Mientras caminaba por el pasillo, Vargas vio a Javier. Sus miradas se cruzaron. Javier se interpuso en su camino y, acercándose a su oído, le susurró con una voz baja y gélida. En la cárcel sentirá en sus propias carnes lo caro que se paga tocar a la familia de alguien. Vargas abrió la boca, pero no pudo decir nada. Solo pudo mirar a Javier con ojos aterrorizados. Finalmente, incapaz de soportar su mirada, desvió la vista. Sus pasos vacilaron. Y desapareció dentro de la sala del tribunal. Poco después se emitió la orden de detención. A Vargas le pusieron las esposas allí mismo. Ricardo Vargas queda detenido por los delitos de amenazas, coacciones, obstrucción a la actividad empresarial y alteración del mercado. Decenas de cámaras fotografiaron a Vargas saliendo del juzgado. Se tapó el rostro con las manos esposadas, pero fue inútil. Todo se estaba retransmitiendo en directo. Javier, desde lo alto de la escalinata del juzgado, observaba la escena. El hombre que lo había aplastado hacía 7 años ahora era arrastrado, esposado. Presidente, se le acercó su secretario. Los periodistas quieren una entrevista. Javier negó con la cabeza. No, gracias. Pero al menos unas palabras. Javier pensó un momento y luego dijo. La ley ha hecho su trabajo. Fue una respuesta corta, pero contenía la amargura de 7 años. Javier salió del juzgado. Miró al cielo. Estaba despejado, sin una sola nube. Se acabó. De verdad se acabó. La venganza estaba completa. Ahora solo quedaba un nuevo comienzo. Javier sacó el móvil del bolsillo y llamó a Sofía. Cariño, soy yo. Todo ha terminado. Al otro lado de la línea, oyó a Sofía sollozar. ¿De verdad ha terminado? Sí. Ahora voy a casa. Empecemos de nuevo. Javier colgó y subió al coche. El coche se dirigió hacia el humilde barrio. Después de 7 años, Javier volvía a su verdadero hogar. Se adentró en el estrecho callejón. Los viejos edificios apiñados. Aquel lugar que hasta hacía poco le parecía extraño, ahora le resultaba precioso. Aparcó el coche y subió las escaleras. Estaba sin aliento, pero sus pasos eran ligeros. Se detuvo frente a la puerta gris. El corazón le latía con fuerza. Al abrir la puerta, Sofía se levantó de un salto, sorprendida. Al ver a Javier, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Ha terminado? La voz de Sofía tembló. Javier asintió y sacó la tarjeta del bolsillo. La tarjeta de Mateo Ríos. La tarjeta que había atormentado a Sofía durante 7 años. Javier lentamente la partió por la mitad. El sonido del papel al rasgarse resonó en la habitación. Y le entregó los trozos a Sofía. Ya no necesitamos esto, dijo Javier con dulzura. No volveré a perderte. Nunca. Sofía cogió la tarjeta rota con ambas manos. La prueba que había mantenido oculta en el fondo de un cajón durante 7 años. Ahora era un objeto inútil. Las lágrimas corrieron por sus mejillas.
Sofía se mordió el labio pero no pudo contenerlas. ¿De verdad ha terminado? Sí. Ricardo Vargas está detenido. Ya no puede hacernos nada. Al oír esas palabras, a Sofía le fallaron las rodillas. Javier la sujetó rápidamente. Se abrazaron. Lo siento. Por haberte dejado sufrir sola. No. Tú me has protegido. Estuvieron abrazados así durante un largo rato. Era el final de una separación de 7 años. En ese momento, llamaron a la puerta y una carita se asomó por el resquicio. Era Lucía. Entró en la casa con cuidado. Al ver a Javier y Sofía abrazados, se detuvo. Sofía, al verla, se secó las lágrimas rápidamente. Lucía, ¿te has despertado? Lucía se acercó lentamente a Sofía y le cogió un trozo de la ropa. Su pequeña mano temblaba. Señora, la voz de Lucía era apenas audible. ¿Ahora se va? Esa pregunta fue como una puñalada en el corazón de Sofía. Los ojos de Lucía estaban llenos de miedo. El miedo a quedarse sola de nuevo, el terror a ser abandonada otra vez. El mismo miedo que sintió hacía un año cuando perdió a sus padres. Lucía, Sofía abrazó a la niña con fuerza. Pero no sabía qué decir. Ella tampoco estaba segura de lo que pasaría a partir de ahora. Javier observaba en silencio a las dos. Los pequeños hombros temblorosos de Lucía, la expresión de desconcierto de Sofía. Esa imagen le dolió en el alma. Javier se acercó lentamente a Lucía. Se arrodilló para estar a su altura. Lucía, sorprendida, lo miró. Su mirada era mucho más suave que la primera vez que se vieron. Lucía, dijo Javier con una voz firme pero dulce. No. Nadie se va. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. ¿De verdad? Sí. Ni la señora, ni yo. Nadie se va. Javier cogió la pequeña mano de Lucía. Y tú también vienes con nosotros. Los tres juntos. Lucía lo miró con incredulidad. Le temblaban los labios. ¿Yo también? ¿Puedo ir con vosotros? Claro. Porque somos una familia. Al oír esas palabras, Lucía rompió a llorar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron de golpe. Llorando, se abrazó a Javier. Él la abrazó con fuerza. Sofía, llorando, los miraba. Se mordió el labio pero no pudo contener las lágrimas. Javier con un brazo también la atrajo hacia él. Los tres se abrazaron. Ahora os protegeré yo. A las dos, la voz de Javier era firme. Sofía, hundiendo el rostro en el hombro de su marido, sollozó. Gracias. De verdad, gracias. Estuvieron abrazados así durante un largo rato. 7 años de separación, de dolor, de añoranza. Todo se disolvía en silencio en aquel momento. Lucía fue la primera en levantar la cabeza. Con el rostro cubierto de lágrimas preguntó. «Entonces, ¿usted va a ser mi papá?» Javier dudó un momento y luego sonrió. «Sí, si tú quieres». Lucía sonrió radiante. «Sí, quiero». Al día siguiente Javier llevó a Sofía y a Lucía a casa de sus padres. Hacía 7 años que no iban. Al abrir la puerta salió su suegra. Al ver a Sofía, se quedó paralizada. Sofía. No podía creerlo. Le temblaban las manos. Mamá, Sofía se arrodilló en el acto. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento. De verdad, lo siento mucho. La suegra la miró durante un largo rato y luego se desplomó en el suelo. Y abrazando a Sofía, rompió a llorar. Mi nuera. ¿Has vuelto? Mamá, perdóname. ¿Cuánto habéis sufrido por mi culpa? No, hija, no tienes la culpa de nada. Fue nuestra culpa por no tener fuerzas. También salió su suegro. Al ver a Sofía, se le enrojecieron los ojos. Sofía.
Papá. El suegro, sin decir nada, le acarició la cabeza. Con ese gesto, se lo dijo todo. Javier, al ver la escena, cogió la mano de Lucía. Mamá, papá, dijo Javier con cautela. Tengo a alguien que presentaros. Sus suegros miraron a Lucía. La niña, nerviosa, los saludó. Hola. Soy Lucía. Esta niña, Javier puso la mano en el hombro de Lucía. Es la niña que Sofía ha cuidado como a una hija durante un año. Y ahora, será nuestra hija. Los ojos de su suegra se abrieron de par en par. ¿Entonces? Sí. Vamos a iniciar los trámites de adopción. La suegra miró a Lucía y le tendió la mano. Ven aquí, pequeña. Lucía se acercó con cautela. La suegra le cogió la mano y le preguntó. ¿Cuántos años tienes? 9. ¡Qué guapa eres! Las lágrimas brotaron de los ojos de la suegra. Había recuperado a su nuera y además tenía una nieta. Lucía, ahora eres de nuestra familia. Lucía asintió y sonrió radiante. Un mes después, Javier llevó a Sofía y a Lucía a su nuevo apartamento en Madrid. Un salón amplio y luminoso, una habitación preparada especialmente para Lucía. ¡Guau! Lucía, con la boca abierta, recorría la casa. Nunca había estado en una casa tan grande. Esa es tu habitación. Javier señaló una puerta. Lucía corrió y la abrió. Paredes rosas, una cama nueva, un escritorio y muñecas, una habitación preparada para ella. ¿De verdad es mi habitación? Claro. La hemos decorado con tu color favorito. Lucía saltó a la cama y se rió a carcajadas. Una risa de niña que no se había oído en 7 años. Sofía, al verla, sonrió feliz. Javier, por detrás, la abrazó por los hombros. Estoy feliz. Muy feliz, murmuró Sofía, apoyándose en su marido. Parece un sueño. No sé si esto es real. Es real. Es nuestro nuevo comienzo. Javier le besó el pelo. Y miró a Lucía jugar. 7 años. Había sido un tiempo largo. Doloroso, solitario, difícil. Pero ahora había terminado. Un nuevo comienzo los esperaba. Papá. Mamá. Los llamó Lucía. Era la primera vez que los llamaba así. Venid. Desde esta ventana se ve el Pirulí. Javier y Sofía, cogidos de la mano, se acercaron a Lucía. Los tres se pusieron juntos frente a la ventana. En el cielo nocturno brillaban las estrellas. Las luces de la ciudad resplandecían. Lucía, después de un rato mirando al cielo, murmuró. Mamá, papá. Javier y Sofía, sorprendidos, la miraron. Lucía seguía mirando al cielo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mamá, papá, ¿me estáis viendo? Su voz temblaba pero sonreía. Soy muy feliz. Tengo una nueva mamá y un nuevo papá. Y también he conocido a mis abuelos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. No os preocupéis. Lucía ya no llora sola. Ya no tengo miedo. Sofía, llorando, abrazó a Lucía con fuerza. Javier también las abrazó a las dos. Mamá, papá, os quiero. Y gracias. Lucía saludó al cielo con la mano. Las estrellas del cielo nocturno parecían brillar con más intensidad. Ahora somos una familia de verdad, ¿no? Preguntó Lucía, secándose las lágrimas. Javier, acariciándole el pelo, respondió. Claro. Para siempre. Los tres se abrazaron. El final de una separación de 7 años y el comienzo de una nueva vida.